En el día de hoy vamos a ver las funciones trigonométricas para cualquier ángulo. Nosotros hemos venido trabajando apenas con los ángulos agudos en un triángulo rectángulo. En el día de hoy vamos a hacerlo, o vamos a empezar a hacerlo con cualquier ángulo. Para eso vamos a hacer lo siguiente. En el plano cartesiano vamos a colocar un ángulo en posición normal. Un ángulo en posición normal es aquel que tiene su lado inicial coincidiendo con el centro de coordenadas del sistema. Entonces colocamos aquí un ángulo en posición inicial y que tenga un punto P diferente a este O, que vamos a llamar aquí el punto inicial, de coordenadas XY. Y vamos a hacer que ese ángulo sea diferente, vamos a llamarlo alfa, que sea diferente de 90 grados, o sea, y no sea múltiplo tampoco de 90 grados. Ese lo vamos a coger aquí. Bueno, miren lo siguiente. Yo puedo proyectar esto hasta aquí y tendría aquí, recuerden cómo se grafican los puntos, ¿cierto? Tendría este valor de X y este sería el valor de Y. ¿Y aquí qué se me forma? Un triángulo rectángulo aquí. O sea que vuelvo al mismo triángulo rectángulo, pero ahora puedo tener cualquier ángulo. Entonces, yo tendría que encontrar esta distancia. Esta distancia que la voy a llamar R o R, como quieras. Es la distancia que hay de O hasta P. Desde O hasta P. Y esa distancia la puedo hallar utilizando el teorema de Pitágoras, porque cuando armamos aquí el triángulo rectángulo, entonces este viene siendo la hipotenusa. Me quedaría aquí que R cuadrado es igual al cateto adyacente más el otro cateto. O sea que R va a ser igual a la raíz cuadrada de X cuadrado más Y cuadrado. Bien, ya tenemos esta situación, ya sabemos que este R es esta distancia que hay de aquí hasta acá. En este triángulo que yo tengo aquí, para hallar las razones trigonométricas de alfa, ¿qué tengo que hacer? Lo mismo que hacía allá en el triángulo rectángulo, porque aquí ya formo un triángulo rectángulo. Entonces aquí yo podría decir que el seno de alfa es el cateto opuesto sobre la hipotenusa. El coseno de alfa es el cateto adyacente sobre la hipotenusa. La tangente cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Y así sucesivamente. Por eso yo te dije desde el primer día que dimos esto que te aprendieras eso, porque íbamos a pasarlo viendo de un lado para otro. Entonces, para este ángulo que tengo aquí, alfa, yo puedo decir que el seno de alfa es igual al cateto opuesto a alfa, que en este caso es Y, sobre R, que es la hipotenusa. Y R lo puedo calcular de esta manera. El coseno de alfa es igual a X, cateto adyacente, X sobre R. La tangente de alfa la puedo calcular también, cateto opuesto sobre cateto adyacente, Y sobre R. De igual forma, puedo proceder con las otras tres funciones trigonométricas. ¿Cómo? De esta forma. La cosecante de alfa será la hipotenusa, que es R, sobre el cateto opuesto, que es Y. La secante de alfa va a ser la hipotenusa sobre el cateto adyacente, que es X. Y la cotangente de alfa va a ser igual. Aquí hubo un error. Este es cateto opuesto sobre cateto adyacente y aquí es cateto adyacente sobre cateto opuesto. ¿Cómo estamos de luz? Entonces aquí tengo las funciones trigonométricas para ese ángulo. Esas funciones trigonométricas es para cualquier ángulo en cualquier cuadrante. El signo va a depender
no del valor de R, porque R siempre va a ser positivo porque es una distancia. Va a depender de la posición del punto XY. Porque si yo coloco un ángulo en el segundo cuadrante, entonces ahí tendría los valores diferentes, ya no serían positivos los dos. Entonces siempre se va a cumplir eso. Si yo coloco, por ejemplo, aquí, en este mismo, vamos a hacer aquí también un sistema de coordenadas cartesianas. Y vamos a colocar también un ángulo en posición regular. O en posición normal. Colocamos el punto P. Yo podría decir aquí que esta X es negativa, entonces tendría menos X y la Y es positiva, Y. Para hallar la distancia es igual a la raíz cuadrada de menos X al cuadrado más Y al cuadrado, o sea que es lo mismo. Ahí estamos viendo que no depende entonces de la distancia R, no va a depender el signo, sino de la posición del punto o del lado terminal del ángulo. Supongamos que este ángulo se llama alfa nuevamente y me hace el ángulo recto aquí. El cateto opuesto es este mismo, Y, que es la misma distancia que hay acá. Entonces yo tendría aquí que el seno de alfa sería igual en ese caso a a Y sobre R. El coseno de alfa sería X sobre R, pero debo tener en cuenta que X es negativo, pero va a ser X sobre R. La tangente de alfa va a ser igual a Y sobre menos X, o sea, Y sobre X, pero tengo en cuenta que X es negativo, también lo puedo escribir así. Y de la misma forma encuentro entonces las otras funciones trigonométricas. Tendría aquí la cosecante de alfa va a ser igual a R sobre Y. La secante de alfa va a ser igual a R sobre menos X. Pero también lo puedo escribir como menos R sobre X. Tengo en cuenta que siempre va a ser R sobre X, la secante. Y la cotangente sería... La cotangente sería menos X sobre Y, que es lo mismo que menos X sobre Y. De esa manera yo puedo calcular la función trigonométrica para cualquier ángulo. Entonces voy a hacer un ejemplo ahora. Voy a hacer un ejemplo. ¿No tenemos problemas de luz? Bueno. Supongamos que a mí me dicen hallar las razones trigonométricas del ángulo que se encuentra en del ángulo alfa que se encuentra en posición normal y que tiene como lado terminal el punto 4, 3. No se me piden que calcule las funciones trigonométricas. Yo puedo graficar eso en un plano cartesiano. Aquí hacemos, lo identificamos, siempre hay que identificar el plano. Lo tabulamos 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, vamos a ponerle uno más para acá. 4. Entonces,
aquí los dos son positivos, yo puedo graficar ese punto, el punto 4, 3, 4 para X, y aquí donde se encuentra, aquí está el punto. Entonces puedo graficar también esto de aquí. Recuerden que este es el origen, este sería el ángulo alfa. ¿Esta distancia cuánto es? 3. ¿Esta distancia cuánto es? 4. Entonces yo puedo hallar ahora cuánto es R, que me hace falta aquí. R va a ser igual a la raíz cuadrada de X, que es 4 al cuadrado, más Y al cuadrado, que es 3. 3 al cuadrado. Yo tendría aquí que esto es igual a la raíz cuadrada de 16 más 9. R es igual a la raíz cuadrada de 25. O sea que R es igual a 5. Ya tengo R. Como me dijeron que hay las razones o las funciones trigonométricas para ese ángulo, entonces yo puedo hallarlas. Ya tengo los valores. Esto es X y esto es Y. Entonces sería el seno de alfa es Y sobre R, 3 sobre 5. El coseno de alfa es X sobre R, 4 sobre 5. La tangente de alfa es Y sobre X, 3 sobre 4. La cosecante de alfa es 5 sobre 3, o sea, R sobre Y. La secante de alfa es 5 sobre 4, o sea, R sobre X. Y la cotangente de alfa es X sobre Y. Entonces fíjate que es cateto opuesto, hipotenusa, cateto adyacente. Es casi lo mismo. No hay problema con eso. Calculo primero el valor de R y luego entonces utilizo las razones trigonométricas. Hagamos otro ejemplo. Con el mismo enunciado, solo que ahora el punto es menos 12,5. Entonces cuando me dan eso yo puedo hacer mi gráfica. Aquí voy a hacerla. En el plano cartesiano puedo graficarlo. Bueno, voy a identificarlo. Hay que identificar el plano. Menos 1, vamos a suponer que aquí está menos 12. 5. Vamos a suponer que por aquí está 5. Se encuentran aquí. Del punto menos 12,5. Este es el ángulo. Este viene siendo un ángulo, pero este es el complementario de él, entonces trabajamos con este. Más adelante vamos a ver ángulos complementarios y suplementarios. Bien, entonces aquí yo tendría que hallar el valor de R, que no lo tengo, entonces voy a hallarlo. R, aplico el teorema de Pitágoras, es igual a la raíz cuadrada de menos 12, que es X al cuadrado, más 5 al cuadrado. Me quedaría que R es igual a la raíz cuadrada de 144 más 25 al elevar ahí al cuadrado. R es igual a la raíz cuadrada de 169. R es igual a raíz cuadrada de 169 es 13. Ya tengo cuánto vale R. Vale 13. Ahora voy a hallar las funciones trigonométricas que tengo ahí. Voy a hallarlas aquí. Ya conseguí R que vale 13. Vamos a colocarlo aquí para que no se nos olvide. R igual 13. Fíjense cómo lo encontré aplicando el teorema de Pitágoras. Lo mismo que veníamos haciendo allá, solo que ahorita vamos a ver algunas cosas diferentes.
Entonces aquí miramos. Seno. Esto es X y Y. Seno de alfa siempre va a ser Y sobre R. 5 sobre 13. No hay problema. Coseno de alfa es X sobre R, pero X es negativo, o sea, menos 12 sobre 13. No hay problema porque los números negativos también existen. Eso de pronto tú lo puedes escribir así de esta manera también. Menos 12 sobre 13. Es lo mismo, es la misma expresión. Voy a hallar entonces la tangente. Tangente de alfa es igual a 5 sobre menos 12, ¿cierto? X sobre Y, siempre la tangente es X sobre Y. Esto me daría menos 5 sobre 12, es lo mismo. La cosecante es R, que vale 13, sobre Y, que vale 5. La secante, vamos a hacer la secante aquí, es R, que vale 13, sobre X, que vale menos 12. Eso también lo puedo escribir así como menos 13 sobre 12. Y la cotangente va a ser igual a el cateto adyacente, que es X, que es menos 12, sobre el cateto opuesto, que es 5. Esto lo puedo escribir como menos 12 sobre 5. Ahí tengo ese segundo ejemplo. ¿Qué tiempo va? 16. Bueno, miremos ahora otro ejemplo. Me dicen ahora que encuentre también con el mismo enunciado, pero ahora el punto es menos 2 menos 3. Nuevamente grafico para ubicarme hacia dónde dan las cosas. Menos X, X, menos Y, Y. Menos 2, 3. Tabulamos. Menos 1, menos 2. Menos 3, menos 1, menos 2, menos 3. Estos dos puntos se encuentran aquí. Entonces el ángulo sería este de aquí. Porque este es el punto P que está allá. Me tocaría buscar R. Busco R. Busco R. R va a ser igual siempre a X al cuadrado. Perdón, a la raíz cuadrada de X al cuadrado, que es menos 2 al cuadrado, más Y al cuadrado, que es menos 3 al cuadrado. R va a ser igual raíz cuadrada de todo número negativo elevado a un exponente par me da positivo, 4. También la misma situación, 9. Entonces me queda que esto es igual a la raíz de 13. Raíz de 13. No tiene raíz cuadrada exacta, lo puedo dejar así. Entonces voy a hallar ahora las funciones. El seno de alfa va a ser igual a Y sobre R, o sea, menos 3 sobre la raíz cuadrada de 13. Pero nosotros sabemos que no podemos dejar radicales en el denominador. Multiplicamos el numerador y el denominador por la raíz de 13 para eliminarlo. Entonces nos quedaría aquí menos 3 raíz de 13 sobre 13 elevado al cuadrado. ¿Cierto? Que esto de aquí, bueno, vamos a escribirlo como nos da. Nos daría así, raíz de 13 elevado al cuadrado, perdón. Podemos hacer entonces aquí la simplificación. Me quedaría menos 3 raíz de 13
sobre la raíz de 13 al cuadrado, aplicando la propiedad de la radicación, me quedaría 13. Sí, ese sería el valor del seno. Ahora voy a hallar el valor del coseno. El coseno. Procedo de la misma manera. El coseno de alfa va a ser igual a x sobre r, pero x vale menos 2 y r nos dio la raíz de 13. Aplicamos la misma situación. Multiplicamos por la raíz cuadrada de 13 para eliminarla en el denominador, porque hay que racionalizar. Esto me quedaría aquí menos 2 raíz de 13 dividido entre la raíz de 13. Al multiplicar aquí me da raíz de 13 al cuadrado. Y luego, al aplicar la propiedad, me quedaría menos 2 raíz de 13 sobre 13. Listo, allí tenemos el coseno. Con la tangente procedemos de la misma forma que veníamos procediendo. La tangente, miremos aquí la tangente, es tangente, dijimos que era y sobre x, o sea, cateto opuesto sobre cateto adyacente, sería menos 3 sobre menos 2. Pero en matemática yo no puedo tener esta dualidad aquí, entonces eso me daría menos entre menos, me da más, 3 medios. Esa es la tangente. La cosecante de alfa sería igual a r, que es raíz de 13, sobre y, o sea, el cateto opuesto, que es menos 3. Pero esto lo puedo escribir como menos raíz de 13 sobre 3. Ahí no tengo que hacer más nada. ¿Por qué? Porque la raíz está en el numerador. La cosecante, ¿verdad? Entonces la secante de alfa sería igual a la raíz de 13, que es r, dividido entre x, que es menos 2, que es el mismo cateto adyacente. Entonces esto me daría menos la raíz de 13 sobre 2. Y la cotangente de alfa sería menos 2 sobre menos 3, o sea, x sobre y. Y menos entre menos me da más, me daría 2 tercios. De esa manera puedo encontrar las funciones trigonométricas para cualquier ángulo. Fíjense que este ángulo viene siendo mayor de 180. Listo. Vamos a hacer unos ejercicios. Finito.